Hola exploradores del misterio, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir las 8 misteriosas construcciones que no tienen explicación. Si te fascinan los enigmas arquitectónicos y los secretos de la historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Empecemos esta intrigante aventura. La primera de estas construcciones enigmáticas es el Göbekli Tepe en Turquía. Este sitio arqueológico, que se cree que tiene al menos 11.600 años, es anterior a las pirámides de Giza en unos 7.000 años y a Stonehenge en unos 6.000. Consta de una serie de círculos de piedra monumentales, con pilares en forma de T de hasta 5 metros de altura. Lo que desconcierta a los arqueólogos es que los constructores de Göbekli Tepe eran, según la historia convencional, cazadores-recolectores, una sociedad que no se creía capaz de tal hazaña de ingeniería. La falta de evidencia de asentamientos permanentes en el área ha llevado a la teoría de que el sitio fue utilizado para rituales, pero el propósito exacto de los pilares tallados con figuras de animales y símbolos es un misterio. El sitio, que ha reescrito lo que sabíamos sobre el desarrollo de la civilización, nos obliga a preguntarnos si la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que creíamos. El segundo enigma es el complejo de Stonehenge en Inglaterra. A pesar de que los arqueólogos han estudiado el sitio durante siglos, la pregunta de cómo y por qué se construyó sigue siendo un debate abierto. Las enormes piedras, algunas de las cuales pesan hasta 40 toneladas, fueron transportadas desde una distancia de más de 320 kilómetros. Se cree que la construcción del monumento tomó alrededor de 1500 años. El propósito de Stonehenge sigue siendo un misterio. Las teorías van desde un observatorio astronómico, un lugar de enterramiento o un centro de curación. Lo que es indudable es la precisión con la que las piedras están alineadas con los movimientos del Sol y la Luna, lo que sugiere un conocimiento de la astronomía que era mucho más sofisticado de lo que se creía en la época. La falta de registros escritos de la civilización que lo construyó ha dejado este monumento como un fantasma de la prehistoria, un recordatorio de que algunas preguntas no tienen respuesta. El tercer misterio nos lleva a las profundidades del océano, a la formación de Yonaguni frente a la costa de Japón. Descubierta por un buceador en 1986, esta estructura submarina parece ser una pirámide de piedra con escalones, terrazas y formaciones que se asemejan a tallas de animales. Los geólogos argumentan que la formación es natural, el resultado de la erosión de las rocas. Sin embargo, otros creen que es un monumento artificial, una ciudad sumergida de una civilización perdida. Si fuera una estructura artificial, su datación sería al menos de 10.000 años, lo que la convertiría en uno de los monumentos más antiguos del mundo. La formación de Yonaguni nos obliga a reconsiderar la posibilidad de que civilizaciones avanzadas existieran mucho antes de lo que la historia convencional nos ha enseñado. El cuarto enigma es el sello de Pucará en Perú. Esta extraña estructura, tallada en la ladera de una montaña, se asemeja a una criatura alada con rasgos humanos y animales. La talla, que mide más de 80 metros de largo, se encuentra en una región inaccesible de los Andes y su propósito es un misterio. La falta de registros escritos de la civilización que la construyó ha dejado a los arqueólogos perplejos. Algunos creen que es un símbolo de una deidad, mientras que otros sugieren que podría ser un mapa o una señal para los extraterrestres. La extraña naturaleza de la talla y la dificultad de su ubicación la convierten en un enigma que se ha mantenido en secreto durante siglos, un recordatorio de que los Andes guardan muchos secretos. El quinto lugar en nuestra lista es Teotihuacán, una de las ciudades más grandes y enigmáticas de la antigua Mesoamérica. A pesar de su grandeza y de la precisión de sus pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, se sabe muy poco sobre las personas que la construyeron. El nombre de la ciudad no fue dado por sus constructores, sino por los aztecas, quienes la encontraron abandonada y creyeron que había sido construida por dioses. La falta de registros escritos, combinada con la misteriosa desaparición de sus habitantes en el siglo VI después de Cristo, ha dejado un vacío de conocimiento. Las pirámides de la ciudad, que están perfectamente alineadas con la astronomía, y el misterioso túnel subterráneo que se encuentra debajo de la pirámide del Sol, son un recordatorio de una civilización que, aunque increíblemente avanzada, se ha desvanecido de la historia. El sexto enigma es la Torre de Piedra de Newport en Rhode Island, Estados Unidos. Esta extraña torre de mampostería, que se asemeja a un molino de viento, ha sido objeto de debate durante siglos. Aunque la historia oficial dice que fue construida por un gobernador colonial en el siglo XVII, otros argumentan que es mucho más antigua.
Algunos creen que fue construida por los vikingos, basándose en su similitud con las torres de las iglesias europeas medievales, mientras que otros han sugerido que podría haber sido construida por los templarios. La falta de registros que confirmen la construcción colonial y la extraña naturaleza de la estructura la convierten en un enigma histórico. La Torre de Piedra de Newport es un recordatorio de que la historia de América del Norte podría ser mucho más antigua y compleja de lo que se nos ha enseñado. El séptimo lugar en nuestra lista es la Gran Esfinge de Giza. Aunque se cree que fue construida por el faraón Kefren alrededor del 2550 a.C., el verdadero misterio de la Esfinge es la erosión que ha sufrido su cuerpo. Los geólogos han argumentado que el tipo de erosión que se ve en la Esfinge es el resultado de la lluvia, no de la arena. Esto sugeriría que la Esfinge es mucho más antigua de lo que se creía, ya que Egipto no ha tenido una estación de lluvias significativas en más de 8000 años. Esto ha llevado a la especulación de que la Esfinge fue construida por una civilización mucho más antigua y avanzada, un recordatorio de que las grandes pirámides pueden no ser el único misterio en el desierto. La Esfinge, con su mirada enigmática y su historia sin resolver, es un testamento al paso del tiempo y a los secretos que la Tierra ha guardado. El último enigma en nuestra lista es la Cueva de las Manos en Argentina. Aunque no es una construcción en el sentido tradicional, esta cueva es una obra de arte que se ha mantenido en secreto durante miles de años. En las paredes de la cueva hay cientos de manos pintadas, la mayoría de ellas de adolescentes, que datan de hace entre 9000 y 13000 años. Lo que desconcierta a los arqueólogos es por qué se pintaron tantas manos y por qué la cueva es tan inaccesible. Se cree que la cueva era un lugar de rito de paso para los jóvenes, pero el propósito de la pintura y el significado de las manos es un misterio. La Cueva de las Manos es un testamento a la antigüedad del arte humano y a los rituales que se han perdido en el tiempo. Es un recordatorio de que los primeros humanos tenían un mundo de creencias y rituales que nosotros, en nuestra ignorancia, no podemos descifrar. Estas 8 construcciones, cada una con su propio misterio, nos obligan a reconsiderar lo que sabemos sobre la historia. Nos recuerdan que las civilizaciones antiguas eran mucho más complejas de lo que a menudo se les atribuye y que tenían conocimientos de astronomía, ingeniería y rituales que nosotros, en nuestra era de la información, no podemos entender completamente. Son un testamento a la inteligencia humana a través de los milenios y a los enigmas que la Tierra ha guardado en su silencio. Estamos a mitad de nuestro recorrido por estas asombrosas construcciones. Si este video te está sorprendiendo y crees que más personas deberían conocer estos misterios, dale un like y compártelo con amigos que también aman la historia y la arquitectura. Tu apoyo es clave para seguir creando contenido emocionante. La fascinación por estas construcciones radica en el vacío de conocimiento que representan. Nos invitan a especular y a imaginar, a llenar los huecos de la historia con nuestras propias teorías. En el caso de Göbekli Tepe, el descubrimiento de que los cazadores-recolectores eran capaces de tal ingeniería monumental ha reescrito los libros de historia. Ya no podemos ver a las civilizaciones preagrícolas como simples nómadas. Ahora debemos reconocer su capacidad para la cooperación a gran escala y la visión a largo plazo. Este sitio es un desafío a la idea de que la civilización comenzó con la agricultura, sugiriendo en cambio que la necesidad de construir algo sagrado pudo haber sido el catalizador para el sedentarismo. Stonehenge, con su aura de misterio, nos habla de una sociedad que tenía un profundo respeto por los ciclos celestes. La alineación de las piedras con los solsticios y los equinoccios es un testimonio de su conocimiento de la astronomía. Aunque su propósito exacto se nos escapa, el esfuerzo y la precisión que se invirtieron en su construcción nos dicen que era de suma importancia para ellos. El debate sobre si era un templo, un lugar de curación o un observatorio es un reflejo de nuestra propia necesidad de dar sentido a lo que no entendemos. La formación de Yonaguni es un recordatorio de que el océano es un gran guardián de secretos. La controversia sobre si es natural o artificial es un reflejo de la delgada línea que a veces separa la naturaleza del trabajo humano. Si fuera artificial, nos obligaría a aceptar la existencia de una civilización perdida que poseía la tecnología para construir bajo el agua, una idea que desafía nuestra comprensión de la historia. El sello de Pucará es un testamento a la creatividad y al simbolismo de las civilizaciones antiguas. La talla, que se encuentra en un lugar tan inaccesible, nos dice que su propósito era más que una simple decoración. Es un mensaje de una civilización que no podemos descifrar, un enigma que nos invita a especular sobre el significado de las figuras aladas y el propósito de su creación. Teotihuacán, con sus pirámides perfectamente alineadas, es un recordatorio de la grandeza de una civilización que se desvaneció. La falta de registros y la misteriosa desaparición de sus habitantes es un eco de lo frágil que puede ser una civilización y de lo rápido que el tiempo puede borrar una historia.
Las ruinas nos obligan a preguntarnos qué tipo de sociedad era tan avanzada y tan organizada, y por qué desaparecieron tan abruptamente. La Torre de Piedra de Newport es un misterio de la historia que nos invita a cuestionar las narrativas establecidas. La posibilidad de que los vikingos o los templarios la construyeran es un desafío a la historia convencional de América del Norte, y la falta de evidencia de una construcción colonial ha mantenido vivo el debate. Es un recordatorio de que la historia es a menudo más compleja y menos lineal de lo que creemos. La gran esfinge de Giza, con su erosión por el agua, es un enigma que tiene implicaciones geológicas. Si la erosión fue causada por la lluvia, la esfinge tendría que ser mucho más antigua de lo que se cree, lo que nos obligaría a reconsiderar la cronología de la civilización en Egipto. Es un símbolo de la resistencia de la naturaleza frente al paso del tiempo y a los secretos que ha guardado. Finalmente, la Cueva de las Manos es un testimonio de los ritos y las creencias de los primeros humanos. El enigma de las manos pintadas nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la expresión artística en las sociedades prehistóricas. Es un recordatorio de que la necesidad de dejar una marca, de comunicar una historia, es tan antigua como la humanidad misma. Y así llegamos al final de nuestra lista de las 8 misteriosas construcciones que no tienen explicación. Si alguna de estas edificaciones te ha dejado pensando, déjanos tu comentario y cuéntanos cuál fue la más intrigante para ti. No olvides suscribirte para seguir explorando más secretos del mundo. Hasta la próxima.